Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a viajar en barco a la isla griega de Nísiros. Vamos a atravesar las estrechísimas calles de su capital, Mandraki, y a esquivar sus pocas motocicletas. Vamos a subir una colina para explorar el viejo castillo de Nísiros, uno de los castillos de época helenística mejores conservados de todo el mar Egeo. Pero primero ubiquémonos. Nísiros es una pequeña isla volcánica que forma parte del Dodecaneso, un grupo de islas que se encuentra al este de Grecia, a escasos kilómetros de la costa de Turquía. Existen tres razones para visitar este castillo. La primera es porque está muy bien conservado y restaurado. De la fortificación sobreviven 80 metros de la pared este, que incluye 2 torres, y 230 metros de la pared sur, que incluye 6 torres, y varias de sus escaleras. Además, llegó a nuestros días la puerta sureste, que se conserva intacta y tiene 2 metros de ancho. Se encuentra en un recodo y el dintel fue construido con bloques de piedras de 3 metros de largo. Dentro de las paredes se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Nísiros, que aún no fue excavada, además de las ruinas de una basílica cristiana. Por fuera también se puede apreciar depósitos de agua para capturar el agua de lluvia, ya que la isla no cuenta con fuentes de agua dulce. Las paredes tienen un ancho promedio de 3 metros y medio y fueron construidas con grandes bloques de piedra volcánica negra y rojiza de ambos lados y con un relleno de tierra y rocas. Sucesivos terremotos habían deformado las paredes y hecho caer algunas de sus piedras, así que en el año 2003 se iniciaron trabajos de conservación. Estos trabajos duraron 3 años e incluyeron restauraciones de secciones de pared con grandes deformaciones, así como la eliminación de vegetación salvaje, además de proveer la infraestructura para poder abrirlo al público, que incluyó senderos, baños, iluminación eléctrica y carteles explicativos. La segunda es por una famosa inscripción. Existe una inscripción en la pared exterior al norte de la puerta sobreviviente. Nuestra filóloga en griego antiguo residente Athanasia explica. La inscripción dice «Δαμόσιον το χωρίον 5 πόδες από το τείχεως», lo que se podría traducir como «acceso público a partir de 5 pies del muro», y establecía el ancho de la zona restringida por fuera de la pared que tenía que permanecer libre para usos defensivos. Esto era para que en caso que la ciudad estuviera bajo ataque, los atacantes no saltaran a la muralla desde los techos de las casas construidas extramuros. Esta inscripción se cree que es de los años 325 a 300 a.C. Y tercero, porque tiene muy buenas vistas. Desde la colina del castillo se tienen hermosas vistas al pueblo de Mandraki, así como a las islas de Yali y Kos. Para llegar a Nísiros existen ferries todos los días desde el pueblo de Cardámena, en el sur de la isla de Kos, por 16 euros ida y vuelta, y el viaje dura solo 1 hora. También existen algunos ferries desde el puerto de Pireas en Atenas, pero con mucha menos frecuencia. Una vez en la isla, desde el puerto de Nísiros, se llega en 30 minutos a pie. La entrada al castillo es libre y gratuita y está abierto a las 24 horas. Si visitan la isla de Nísiros, recomendamos dar un paseo por su capital, Mandraki, y perderse en sus estrechas calles. Y además recomendamos visitar el enorme cráter Stéphanos en la caldera del volcán. El volcán de Nísiros es uno de los menos conocidos, pero uno de los más activos. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.